Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y estamos aquí como casi todas las semanas para pues platicar un poco de algunos temas como siempre lo hacemos. La semana anterior no hubo episodio, una disculpa por ahí para los que lo estaban esperando. Sucedió que programé pues unas vacaciones, una salida algunos días, aprovechando por ahí el puente de Día de la Constitución. Y pues digo, no hubo oportunidad de tal vez grabar el episodio antes. Palmaron las fechas y obviamente pues no hubo tiempo, oportunidad de grabarlo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente esta semana con otro episodio. Y el tema o de lo que quiero platicar el día de hoy es tal cual, ¿no? Como viene el título del juego de Monopoly. Ahora, yo no soy especialista en temas de juegos de mesa. Sin embargo, un par de amigos que son muy entusiastas de este pasatiempo me recomendaron hablar del tema, y surgió por el hecho, digo, como la mayoría de ustedes conocen, ¿no? El juego Monopoly es un juego muy popular. Hay una cantidad inmensa de ediciones del juego y ellos, ¿no? Un par de amigos que son bastante fanáticos de juegos de mesa, juegan bastantes diferentes, están metidos incluso en la parte como de diseño, de este tipo de experiencias, pues me comentan que realmente el Monopoly es considerado en general como un juego de mesa malo, un juego de mesa poco divertido, un juego de mesa, pues vamos que por diseño es aburrido. Y para los que han jugado Monopoly recientemente o tienen experiencia de jugar Monopoly, yo creo que pues no les sorprenderá el comentario. Posiblemente recuerden sesiones largas, ¿no? Porque el Monopoly es un juego maratónico, puede durar muchas horas, en donde realmente no solo no es muy divertido, no solo no es muy emocionante, sino que incluso llega a causar, pues cierta manera de conflictos, ¿no? Entre amigos, familia. Normalmente, obviamente, uno juega juegos de mesa con gente muy cercana, pero las pocas veces, por ejemplo, que yo juego Monopoly, pues sí se ha tornado, vamos a decir, un poquito tenso el ambiente. Y obviamente hay una explicación para ello. Y dirán, bueno, Fede, pero ¿qué podemos sacar de contenido tal vez filosófico respecto a lo que es el juego del Monopoly en sí? Y aunque tal vez no es obviamente un análisis o no nos requiere un análisis de profundidad mayor, yo creo que sí es interesante el fenómeno del juego como tal, el concepto del juego como tal, y obviamente hablar un poco de la historia también, de dónde surge el juego. Como la mayoría se habrán imaginado, digo, el Monopoly no es un juego nuevo. Todos nos tocó verlo, la mayoría yo creo que nos ha tocado jugarlo, al menos en alguna ocasión. Ya sea el Monopoly o alguna de sus adaptaciones. Por ejemplo, aquí en México, cuando yo era niño, tal vez el Monopoly no era tan popular, pero teníamos nuestra variante que era el Turista Mundial. Incluso había, creo que era de la marca esta de juegos de mesa Monte Carlo, ¿no? El conejito este. Y había también una versión del Turista de México, ¿no? En donde las propiedades, el Turista Mundial pues eran países y en el Turista de México pues eran estados de la República. Pero la mecánica era esencialmente la misma, que es un juego de compra de propiedades en donde las personas que caen sobre tus propiedades pues te pagan una renta. Dependiendo de qué tan desarrollada tengas tu propiedad, ¿no? Es decir, si empiezas a colocar hoteles y casas, pues bueno, la renta va aumentando. Hay obviamente algunas cuestiones ahí aleatorias, algunas cartas, algunas dinámicas o reglas, hay muchas reglas obviamente caseras, pero en sí el juego, y de ahí el nombre, pues el objetivo es acumular la mayor cantidad de riqueza y llevar al resto de los jugadores a la bancarrota. Y
Curiosamente, pues es un juego, digamos que pues está muy relacionado, ¿no? Con la idea misma del capitalismo. Y aunque pues pocas cosas yo creo que se nos pueden ocurrir más capitalistas que el juego del Monopoly, pues realmente la historia del juego en sí es muy distinta. Y tiene que ver, aquí es donde haríamos el enlace con por qué razón el juego realmente no es muy bueno y genuinamente es un juego tal vez aburrido, incluso podríamos decir mal diseñado, pero no mal diseñado, sino que fue diseñado precisamente para operar así. Si vemos la historia original del juego, que ahorita creo que es de Hasbro, no recuerdo quién era este, los dueños originales, ¿no? Hay varios mega conglomerados, ¿no? De juegos de mesa a nivel mundial, pero bueno, creo que ahorita pues el juego tal cual, la propiedad del juego es de Hasbro. Y ellos básicamente le dan el crédito oficial al juego a un cuate que se llamaba Charles Darrow, que teóricamente inicia la historia del juego en 1935, cuando pues obviamente vende este concepto, esta idea, a, a- que se transforma en este juego tan popular, ¿no? Ahí es tal vez donde oficialmente comienza la historia del Monopoly. Sin embargo, de algunos años para acá, bueno, se ha hecho más visible o más popular eh, el origen real, vamos a decir, del juego, que no se crea en 1935, sino muchos años antes. Incluso hay una patente al respecto. eh, Creado por pues, una mujer, digamos, feminista, progresiva de su época, profundamente anticapitalista, cuyo nombre era Elizabeth Maggie. Ella básicamente crea el juego, o las reglas, el tablero, lo imagina por ahí de 1903, 1905. Y ahí en ese origen, lo curioso es que realmente pues ella lo que buscaba era ilustrar de alguna otra manera cómo muchas de las cuestiones del capitalismo libre mercado, la cuestión de las rentas y la misma acumulación de riqueza, pues era algo perjudicial. En sí, lo que Elizabeth Maggie quería hacer era que permear, ¿no? A través del juego de mesa algo de sus políticas, algo de las ideas económicas que compartía ella mucho con un economista estadounidense de la época, cuyo nombre, híjoles, por aquí lo tenía anotado. Ahorita se los menciono, pero básicamente quería ya poner sobre la mesa, ¿no? A través de un juego de mesa, ajá, valga la redundancia, pues demostrar o tratar de comunicar, ¿no? Pues esas eh, como mecánicas destructivas de lo que es la renta, la acumulación de riquezas, cómo estas rentas obviamente afectaban al trabajador y muy en términos generales, pues lo que quería ejemplificar era la forma en la que estos mercados, estos libres mercados, pues siempre van a generar una ventaja de el capital sobre el trabajo, ¿no? O sobre el trabajador. Porque al final estamos hablando otra vez que el objetivo principal del Monopoly, pues es acumular capital a través de las rentas y no a través del trabajo, ¿no? Entonces, esto es algo que eh, Elizabeth Maggie quería básicamente demostrar a través de su juego. Las ideas económicas que ella quería pues tratar de em, llevar a cabo, ¿no? Con respecto a este juego de mesa tenían que ver con el economista Henry George, que de hecho hay una corriente económica llamada Georgism, Jorgismo, básicamente, que tiene que ver con pues, el impuesto progresivo, pues ahora sí que a los renteros. Entonces, el juego originalmente, de hecho, su nombre era The Landlord's Game, ¿no? O sea, el juego del rentero, del propietario.
Incluso tenía dos formas de jugarse. Tenía la forma de jugarse más o menos tradicional o tipo monopolio, en la que el objetivo era este, ¿no? La acumulación de riqueza, llevar a los otros a la bancarrota. Y tendría también otro estilo de juego en el que había una suerte de cooperación para elevar la riqueza de todos los jugadores. Y eventualmente el objetivo del juego era que el jugador que tuviera menos riqueza, pues hubiera al menos duplicado la riqueza que tenía al inicio, ¿no? Entonces había un modo próspero de jugar el Monopoly. Y era otra vez, ¿no? El contrastar como dos ideas distintas de cómo funciona la economía o cómo tendría o debería o una prescripción, ¿no? De cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, el Monopoly, sorprendentemente tal vez para algunos, era realmente un juego súper izquierdista que, que pretendía criticar la manera en la que el capital, pues ahora sí aplastaba al trabajo mediante las rentas. Y los que, pues otra vez han tenido la oportunidad de jugar, pues saben la frustración que es, pues así estar jugando, ¿no? Varias horas ya dentro del juego, no tener las propiedades que tú querías, que por suerte te tocó. Y de repente, pues se vuelve un tema en el que los que, digamos, por suerte les fue bien, ¿no? Los dados, les sonrieron, cayeron las propiedades que querían caer y van cobrando estas rentas, pues van acumulando más capital, hacen que las rentas sean más y más caras y pues eventualmente es casi imposible, ¿no? O sea, alguien que empieza ganando el Monopoly generalmente es la persona que termina ganando el Monopoly. Y simplemente por más ganas que le eches, por más esperanza que tengas, no siguen pasando las horas y si empezaste perdiendo, puedes defenderte un poquito, pero simplemente hace que el proceso de perder pues, sea más doloroso, más lento, más prolongado, ¿no? Y esto era parte de lo que Elizabeth Maggie quería demostrar, ¿no? En este esquemático sencillo de la economía, era como enfatizar la forma en la que la suerte hace que de una persona, ¿no? Pueda que pues esa persona tenga éxito, ¿no? Sobre el resto de las demás sin ningún tipo, ahora sí que de mérito. Y volvemos aquí a temas que ya hemos tratado, que son ahorita mucho más discutidos de lo que tal vez eran hace 10, 20 años. El tema de cómo la meritocracia, que es como esta gran idea mítica, fantástica, de cómo funciona el mundo, probablemente no existe, ¿no? Nos dice constantemente que la gente que genera, que tiene grandes riquezas, pues es porque lo han empezado desde abajo, han salido adelante a través de su esfuerzo, de su talento, de genuinamente crear riqueza y valor para el mundo y la mayoría de las veces pues no es el caso, ¿no? Son riquezas heredadas, son riquezas que se generan a través de la expropiación de riqueza de los trabajadores, de la explotación, del saqueo, ¿no? De, pues ahora sí, temas de corrupción, en fin, es casi imposible por virtud misma del sistema que una gran riqueza acumulada se haya forjado por sola cuestión de carácter o destreza o algún tipo de mérito propio. Y eso el juego del Monopoly lo pone sobre la mesa, o sea, básicamente todos empiezan con la misma cantidad de dinero, pero al cabo de un par de vueltas al tablero, pues que nadie ha tenido mejor suerte con los dados, ¿no? Haya alcanzado a comprar tal vez algunas propiedades, otros se han caído sobre ellas, empieza a acumular riqueza. Y conforme empieza a acumular riqueza, pues cada vez es más fácil seguir acumulando riqueza y eventualmente pues generar el objetivo del juego, que es un monopolio, ¿no? Que es prácticamente pues decir, bueno, todo esto es mío, entonces por existir en el tablero, pues tienes que pagarme constantemente una renta hasta que quedes por ahí en bancarrota, ¿no? Entonces, en ese sentido es un juego por eso muy frustrante, ¿no? Para el que no va ganando, que normalmente pues quien gana es una persona. Y son juegos que pueden terminar realmente tensionados, con un ambiente muy agitado, porque es frustrante. Y es una frustración que muchos de nosotros
obviamente en un tiempo más prolongado que nuestra vida, pues vamos viviendo, ¿no? Como poco a poco la acumulación de capital a través de las rentas, pues consume todo nuestro ingreso, consume todo lo que ganamos a través de nuestro trabajo, mientras que obviamente hay gente, principalmente los dueños de la propiedad privada de las rentas, que no tienen que trabajar, ¿no? Y a través de la misma acumulación de riqueza que otra vez la tienen o empezaron ahí por una cuestión principalmente de suerte más que de mérito, obviamente para todo hay excepciones, ¿no? No quiero que empiecen a salir con que fulanito empezó desde abajo y puso su empresa y se hizo multimillonario. Incluso si ese fuera el caso, otra vez, la misma condición del sistema actual implica que esa generación absurda de riqueza, ¿no? Que puede alguien generar incluso desde abajo, como un trabajador, tiene que ver generalmente, ¿no? Con un tema de explotación, al menos, ¿no? Ya sea laboral o de recursos, ¿no? Algún tema de despojo, ¿no? Y lo vemos incluso en la misma historia del Monopoly, en cómo esta mujer, ¿no? Elizabeth Maggie, crea este concepto, se empieza a popularizar, se hacen como varias versiones del juego, y en algún lugar de, creo que es Atlantic City, el Charles Darrow va con unos amigos, le enseñan el juego, le gusta, lo toma, lo adapta, lo vende y pues él se lleva el crédito eh, de haber creado un juego que simplemente descubrió, ¿no? Obviamente se popularizó, Charles Darrow se hizo millonario y creo que Elizabeth Maggie pues simplemente recibió alrededor de $500 por el tema de la patente por ahí, porque estaba patentado y todo. Em, pero incluso la fecha en la página oficial de Hasbro creo que no dan reconocimiento a la historia de Elizabeth Maggie sobre la creación misma del concepto del juego, ¿no? Y obviamente la parte anticapitalista con la que originalmente se creó o se ideó el juego, pues ya no está presente, ¿no? La crítica sigue ahí, pero es una crítica que ya pareciera que está oculta. Y el otro conjunto de reglas, era como estas reglas que hablaban del tema de impuestos, de tasar las grandes riquezas, ¿no? Y de cómo tratar de hacer un juego cooperativo hacia la prosperidad, pues eso ya no existe en ninguna de las versiones modernas de Monopoly y lo que queda es la versión tal cual de monopolio, en donde el objetivo, como dijimos, pues es la acumulación de riqueza y llevar a la bancarrota a todos los demás, ¿no? A través de la renta y no del trabajo, ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a observar así, pues te das cuenta que tal vez es muy evidente o es muy clara la crítica, eh, tanto la original como la que pudiera incluso derivarse, sea o no la intención, del juego de mesa como existe actualmente. Y en la historia escrita del juego está esa misma condición de crítica y esa misma condición histórica, que aunque Hasbro no lo acepte o no lo coloque como parte esencial, ¿no? De la historia de este juego, la historia está ahí. Y el hecho de que no esté tan clara, o haya que hacer, vamos a decir, esta investigación de que Charles Darrow no es el creador original, sino es esta mujer feminista progresiva de inicios del siglo XX, hace que sea todavía más evidente las contradicciones mismas en las que habita un juego, como lo que es el Monopoly, que son pues contradicciones que habitamos nosotros mismos en pues este sistema capitalista tardío, como le queramos llamar, ¿no? Moderno, etcétera, etcétera. Entonces, se me hizo muy interesante. Yo había escuchado un poquito de esta historia, pero como les comento, fue hasta hace unos días que un par de amigos platicando sobre lo malo que realmente es el juego Monopoly, ¿no? Porque es un juego de suerte. No hay prácticamente ningún tipo de habilidad requerida para ganar, más que tirar bien los dados, tener un poco de suerte, puedes obviamente tener tus habilidades de negociación, ¿no? Y hacer intercambios con los otros jugadores, pero es casi, yo creo que 80-90% un tema de suerte. Entonces, obviamente, cuando un juego es solo de suerte, no tiene mecánicas divertidas, es extremadamente largo por naturaleza
y es difícil que si empiezas perdiendo puedas recuperarte, lo cual hace que sea un juego muy frustrante, muy tenso. Normalmente la gente acaba el juego de mal humor, menos el que gana, obviamente. Entonces, eh, pues dices, qué raro que ese juego sea un juego tan popular, eh, conocido, ¿no? Como parte de la librería de juegos familiar, cuando realmente es tan malo en temas de diseño, de mecánica, y es malo porque era una crítica, ¿no? a lo que el juego representa. Entonces, todo lo que esos sentimientos negativos, esas cuestiones negativas que están inscritas en el juego fueron diseñadas así. Y sin embargo, el juego ahorita goza de pues un éxito continuo, sigue siendo igual de malo y la gente en su mayoría pues les es difícil a veces reconocer que es una crítica misma, ¿no? Y no tiene este otro componente de juego distinto que podría reivindicar tal vez un poco la condición de juego de mesa, de lo que es el juego del Monopoly. Entonces el juego del Monopoly pues continúa, vamos a decir, o permanece como una especie de símbolo, como una especie de signo de todo lo que quería criticar, que es en parte en lo mismo que a través de su misma historia el juego se convirtió. Y ese es un fenómeno muy típico, lo vemos día a día, en el que algo que pudiera denotarse como una crítica al capitalismo, eh, pues es de otra manera absorbido o incorporado, ¿no? Devorado por el sistema, ¿no? Y en ese entonces, en ese momento, pues es obviamente negado, se transforma en parte misma. Y obviamente todas las críticas vienen siempre desde dentro del sistema, tienen que surgir desde ahí. No tiene caso, o no hay manera, ¿no? Incluso de sacarnos del sistema y de a partir de ahí elaborar alguna crítica que esté por fuera, ¿no? En la periferia puede estar, pero nunca por fuera, porque estamos inscritos, habitamos ese sistema. Pero, pues sí es típico, ¿no? Esta como cooptación, lo veíamos ahora por ejemplo, un tema típico es la parte de políticas de identidad, la parte de diversidad, que son o surgen de ideas muy radicales, políticamente muy radicales, y de unos años para acá pues se han transformado en una especie más de marca en la que las grandes corporaciones pues simplemente se lavan las manos, hacen algún esfuerzo ahí de relaciones públicas y permanecen, ¿no? Siendo las mismas corporaciones corruptas, expropiativas, explotativas, que dañan medio ambiente, comunidades, etcétera, etcétera, pero como sacan una edición de su producto que es LGBTQ o pro Black Lives Matter o pro body positivity o lo que sea, pues de alguna otra manera como que lavan o tratan de lavar su imagen, que pues es un tema típico, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? que pasa en la cuestión del Monopoly, esta cooptación, ¿no? de las críticas, incorporaciones al sistema, pues es algo muy que tiene toda la vida. Y de hecho hay un concepto por ahí que utilizan la Internacional Situacionista, que para los que no les suene, pues es el movimiento que está relacionado, por ejemplo, con el trabajo de Guy Debord, el cuate de la sociedad del espectáculo. Y ellos hablaban, ¿no? Como en un sentido sociológico, político, de la parte de recuperación, ¿no? En francés. No sé cómo se pronuncia en francés, recuperation, o recuperación, no sé. Es- Voy a hacer ahí el ridículo con la pronunciación, no, porque no sé francés. Pero recuperación era ese proceso en el que ideas políticas muy radicales, imágenes, símbolos, conceptos, eran de alguna otra manera pues modificadas y cooptadas, ¿no? Y en esa absorción obviamente pues se les quita su peligrosidad, se le quita su, su potencial de cambio
y se incorporaban, ¿no? Se anexaban o se comodificaban, ¿no? Incluso como mercancía dentro de la misma cultura mediática o la industria cultural, como le llamaría la escuela de Frankfurt, ¿no? Y obviamente, pues surgen o salen nuevamente, ¿no? Ese concepto, pero ya de una manera, pues inofensiva, totalmente neutralizada y que siga manteniendo o incluso reproduciendo, pues la retórica hegemónica o convencional. Es tal cual sucede en el caso del Monopoly, ¿no? El término, ¿no? Pues tiene obviamente una connotación negativa si lo abarcamos desde el punto de vista de políticas emancipatorias o políticas radicales. Em, y bueno, incluso ahora con este estado cultural eminentemente posmoderno, igual ya explicaremos o trataremos de explicar, es un concepto que la verdad no me gusta mencionar, pero es la realidad, ¿no? En esta presente eminentemente posmoderno, pues ese proceso de recuperación incluso parecería que está cada vez más acelerado y que cada vez es más difícil no solo pensar en ideas políticamente radicales o distintas que puedan quebrar con algunas de las dinámicas del sistema, sino que esas ideas inmediatamente parecen incorporarse en el sistema mismo. Un ejemplo puede ser incluso contenido como este, ¿no? Que la única forma de que este contenido llegue hasta cierta cantidad de gente, pues tiene que ser a través de participar dentro de las mismas plataformas que pues son parte clave ahorita de los problemas sociales, políticos, incluso democráticos en los que estamos viviendo, ¿no? Y entre más el contenido este tenga que o quiera, pues vamos a decir, ser reproducido, pues más tiene que acoplarse o acotarse a esos características o presupuestos algorítmicos que le permitían, pues ahora sí, pues ser consumido principalmente como contenido de entretenimiento. Y no que, digo este por decirlo, pero puede ser cualquier otro tema, cualquier otro contenido similar. No que este contenido intente ser para nada, ¿no? Una ruptura revolucionaria, emancipatoria o como quieran llamarle. Sería ingenuo pensar que un video de YouTube, un podcast como este puede generar esa parte. Sí puede obviamente a través de ciertas aproximaciones teóricas encuadrar nuevos afectos, nuevas ideas, ¿no? Pero de ahí a que eso pueda transformarse en algo que pueda retar algunas de las condiciones actuales del sistema, pues hay un sinfín de variables, un sinfín de cosas, ¿no? Y eso es parte de ese proceso de recuperación que pues se me hizo muy curioso en la historia del juego del Monopoly. Es básicamente lo que quería hablar de hoy, de un tema relativamente suave, pero interesante. Y que al final, como ven, pues siempre conecta con mucho de lo que aquí discutimos. Entonces, básicamente es lo que quería platicar. Con eso estaría yo cerrando el episodio de esta semana. Díganos ustedes, bueno, les ha tocado jugar Monopoly, ¿cómo se llama el Monopoly de donde nos escuchan? Porque acá en México decíamos, teníamos el turista mundial, el turista de México, han jugado otras variaciones, ¿les parece que es un buen juego? ¿Les divierte realmente jugar Monopoly? ¿Sabían ya que el Monopoly surgía precisamente como una crítica a los monopolios, a la política económica del libre mercado? ¿O toda la vida pensaron que era como esta caricatura no irónica que pretendía ahora sí tratar de glorificar la acumulación de capital y las rentas? Déjanos por favor su opinión, si les gusta el contenido, denle like, compártanlo. Para los que nos escuchan por primera vez, pues digo, saben, ¿no? Estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google, iTunes. Tenemos el canal de YouTube, le pueden dar like a la página de Facebook también. Y si quisieran contactarme directamente, mis redes sociales son Fede Fiesta en Twitter, Fede Compean en Instagram. Tuiteo muy poco y en Instagram prácticamente subo los mismos episodios, ¿no? Es difícil realmente pues generar contenido. Llevas una vida
a merced de las rentas monopólicas, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. En fin, por hoy sería todo y bueno, agradecer nuevamente a todos nuestros suscriptores y los que escuchan semana con semana. Espero no fallar tan seguido como tal vez en los últimos 2 o 3 meses hemos fallado en algunas semanas, pero bueno, han sido pues otra vez meses decembrinos, temas vacacionales, también hay que descansar un poquito. En fin, nos vemos la siguiente semana.